Tiflotecnología, Centro de Recursos para Estudiantes con Discapacidad Visual, Dirección General de Educación Secundaria. Hola, ¿qué tal? Esta es la quinta clase de la secuencia del curso de NVDA que estamos teniendo en Excel. Cómo utilizar el Excel con el lector de pantalla NVDA. En el día de hoy vamos a ver cómo movernos en una planilla Excel, qué significa cada comentario que nos hace el lector y cómo saber identificar lo que está puesto allí en cada celda. Recordando que las celdas son aquellos rectángulos, intersecciones que quedan, espacios que quedan cuando se atraviesa una columna que están identificadas con letras, con una fila que están identificadas con número. Entonces, lo primero que vamos a utilizar son las flechas, ¿verdad? Flecha izquierda, flecha derecha, arriba y abajo. En este caso, estoy ubicado, ya tengo abierto un libro, una planilla de Excel. Y para comprobar eso, vamos a tocar la tecla T y la tecla Control, CTRL, más Home. Control más inicio. 5-1. Muy bien, 5-1. Me marcó lo que tengo en una celda y me dijo dónde estoy posicionado, porque siempre cuando toco Control más Home, recuerda que cuando digo más es que mantengo apretada la primera tecla, o sea que Control mantengo apretado y pulso también Home, me va a decir la primera celda, la primera intersección de la primera columna con la primera fila. Entonces estoy allí y tengo escrito algo, un dato, en este caso un número, que es 5. Si yo me muevo, por ejemplo, con la flecha derecha, me va a ir indicando la próxima celda. Flecha derecha, B1. Flecha derecha, 50 con comentario C1. Flecha derecha, D1. Flecha abajo, D2. Bien, acá tenemos varias cosas para explicar. Cada vez que me muevo con las flechas direccionales de 1, de adelante hacia atrás, arriba y abajo, me va a indicar si tiene algún contenido adentro. Me va a decir primero el contenido y después dónde estoy localizado, ¿sí? Si no me dice nada, simplemente me dice el nombre de la columna con la fila, significa que está en blanco, ¿sí? Acá, por ejemplo, me dijo en D2, me quedo. Ahora voy con la flecha derecha, me voy a mover un poco más. Flecha derecha, E2. Significa que ahí no hay nada, ¿sí? Está en blanco. Me voy a mover con la flecha izquierda. Flecha izquierda, D2. Flecha izquierda, C2. Flecha izquierda, B2. Flecha izquierda, 2-2. 2-2 significa que ahí tengo algo, un dato que es el número 2. 2-2. Bien, vamos a posicionarnos entonces en lo que es la columna A. Voy a dar flecha hacia arriba. Flecha arriba, 5-1. 5-1. Flecha abajo, 2-2. Significa que tengo otro dato en el 2-2. El dato es 2 y estoy en la intersección A2. Flecha abajo, 3-3. Flecha abajo, 10-4. Aquí en el A4 tengo el número 10. Flecha abajo, 20 con fórmula A5. Bien, y aquí en el A5 me dice que tengo el número 20 con fórmula. Y vamos a ver qué es esto. Cuando simplemente me dice un dato como los de arriba, A1, A2, 3 y 4, ¿sí? Vieron que me fue diciendo, por ejemplo, acá en el A4. Flecha arriba, 10-4. 10-4, simplemente un número que hay ahí, ¿sí? Pero cuando me dice con fórmula, por ejemplo, en el A5. Flecha abajo, 20 con fórmula A5. Significa que ahí realicé una fórmula, una operación, en este caso matemática. Yo le pedí al Excel que todos los números antes que estaban en A1, A2, 3 y 4 me lo fuera sumando y en el A5 me diera el resultado. Entonces el resultado es una fórmula, es la suma de todos
los números anteriores, ¿sí? Entonces, cuando me dice con fórmula, significa que es el resultado de una operación matemática. Eso después lo vamos a ver más adelante, cómo hacer operaciones matemáticas. Y esto es modificable. Si, por ejemplo, yo modifico un número de arriba, del A1, A2, A3 o A4, el resultado también se va a modificar. Porque en este caso yo hice una suma. Vamos a ir hasta, vamos a hacer control home. Control más inicio. 5-1. Bien, control más inicio o control home. En el A1 tengo el número 5. Entonces aquí tengo el 5. Después voy hacia abajo. Flecha abajo. 2 a 2. Aquí tengo 2, o sea, 5 más 2. Flecha abajo. 3 a 3. Ahí puse 3, 5 más 2 más 3. Flecha abajo. 10 a 4. 10 a 4. Entonces, en el siguiente es la suma de 5 más 2 más 3 más 10. Flecha abajo. 20 con fórmula A5. El resultado de toda esa suma me da 20. Pero supongamos que digo, bueno, el A3 no quiero que tenga un 3, sino que voy a modificarlo a 5. Flecha arriba. 10 a 4. Flecha arriba. 3 a 3. Entonces ahí voy a simplemente a borrar, ¿sí? Borrando. Retroceso. Fíjate. Edición en blanco. Está en blanco y voy a poner el número 5. 5 teclado numérico bloqueado. 5. Bien. Y ahora voy a volver al A5 donde tenía el resultado de una fórmula, porque eso se tiene que haber modificado. Flecha abajo. 10. Flecha abajo. 22 con fórmula A5. Ahí está, se modificó el resultado porque yo modifiqué el número de arriba, o sea que el número con fórmula es modificable. Los otros también, pero quiero acá mostrarle la diferencia entre que cuando paso por una celda y me dice simplemente un número, es que es un dato allí solo. Y cuando me dice con fórmula, es el resultado de una operación matemática, ¿sí? Eso es importante. Como les digo, en las próximas clases vamos a ver cómo hacer esas operaciones. Voy a ir entonces ahora hasta otro lugar. Flecha derecha. C5. C5, voy a ir hasta el C1. Flecha arriba. 50 con comentario C1. Bien, me fui moviendo hasta C1 y me dice que allí hay un número que es 50 y con comentario, ¿sí? Significa que visualmente hay como una marca que las personas clican en esa marca y les dice qué es lo que hay allí escrito, ¿sí? A simple vista no está, simplemente dice que está con comentario. Vamos a ver en las próximas clases también cómo poner un comentario y cómo leerlo, ¿sí? Nosotros nos vamos a fijar que cuando dice con comentario es que allí detrás, digamos, de ese número hay algo medio como escondido que está con comentario, que no se quiso poner a simple vista, pero que hay que tocar una tecla para que me diga cuál es el comentario que tiene ese dato que está allí. ¿Ah? Bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Me voy a mover con la flecha derecha. Flecha derecha. D1. Flecha derecha. E1. Flecha derecha. F1. Flecha derecha. G1. Y me voy a detener aquí y voy a escribir mi nombre. H. Elizabeth. M. A. I. Z. Bien, puse Elizabeth Martínez. Flecha izquierda. Flecha derecha. Elizabeth Martínez desbordando G1. Bien, ¿qué pasa acá? Elizabeth Martínez dice desbordando en el G1. Significa, ¿sí?, que escribí algo bastante extenso y no quedó todo eso dentro de la intersección de la casilla, digamos así, de la celda del G1. Se desborda, ¿sí?, se va hacia afuera. Y eso es queda muy mal organizado, ¿sí?, porque se mezcla la información. En las próximas clases también vamos a ver cómo organizar esto. Y recuerden que la clase de hoy es cómo movernos y saber qué significa cada comentario, ¿sí? Entonces significa que cuando está desbordando no tengo nada hacia el otro lado, hacia el lado adyacente derecho. Flecha derecha. H1. H1, ¿vieron? No hay nada, pero si vuelvo hacia la izquierda. Flecha izquierda. Elizabeth Martínez desbordando G1.
Si dice desbordando es porque realmente lo que escribí allí, el contenido, se salió hacia afuera, se desbordó, ¿sí? Y ahora voy un poco más al lado de lo que escribí de G1, voy una columna antes al F1. Flecha izquierda, F1. Y voy a escribir otro dato, también, que se va a desbordar. Y, espacio. Taf. Elizabeth Martínez desbordando G1. Elizabeth Martínez desbordando G1. Bien, entonces estoy nuevamente Elizabeth Martínez, que se desbordó en el G1. Me voy a mover con la flecha izquierda hacia el F1, que fue lo que escribí. Vamos a ver lo que pasa. Flecha izquierda. Hace frío y tenemos hambre recortado F1. Entonces puse por acá como ejemplo, hace frío y tenemos hambre, recortado F1. ¿Qué pasa aquí? Sucede lo mismo que en el G1, que tenía un texto muy largo, ¿sí? Pero como está al lado de otro, que también tiene un texto muy largo y se desborda, lo recorta, ¿sí? Y para una persona que tiene visión no se puede ver, ¿sí? En el caso del G1 que se desborda, sí se puede ver, digamos que sale hacia afuera de la celda el contenido, pero la diferencia con el recortado es que de forma visual no se puede ver. Entonces sabemos que tenemos dos columnas, una al lado de la otra, con contenido que se desborda en las dos muy grande y necesitamos ajustar. Cuando se recorta es porque las están pegadas, digamos, en la misma situación. Las dos se sale el texto o los datos hacia afuera. Y cuando dice transbordado es que no hay nada en los lados adyacentes, en los costados. Las celdas están vacías. ¿Me explico? Bueno, ustedes ahora, si tienen alguna duda, vuelvan a escuchar esta clase, ¿sí? Que es para saber qué significa cada comentario, cada situación que nos plantea el lector de pantalla y saber en las clases que vienen cómo modificarlos, cómo editarlos, cómo poner, modificar allí algún resultado, modificar el texto, ¿sí? Agrandar las celdas. Espero que les haya servido y hasta la próxima. Tiflotecnología, Centro de Recursos para Estudiantes con Discapacidad Visual, Dirección General de Educación Secundaria. Vías de contacto 925-4550-091-633-737. Seguinos en las redes Instagram, Facebook, YouTube, SER Centro de Recursos. Página web www.sercentroderecursos.com. Correo centroderecursos@ces.edu.uy.